Hola a todas y a todos. Hoy vamos a llevar a cabo la clase número 22 de memoria. Vamos a trabajar un poquito más con los antónimos. ¿Os acordáis? Trabajamos con ellos en la última clase y también trabajaremos con los sinónimos. No os preocupéis si no os acordáis porque yo os lo recuerdo en las fichas de trabajo. Quería también aprovechar ese huequito que me quedaba en la hoja de presentación de la clase para daros la enhorabuena por vuestras ganas de trabajar y superaros. Espero que os motive un poquito más de lo que ya estáis la clase de hoy. Venga, vamos allá. Empezamos. En esta ficha vamos a trabajar con los números, pero de una manera un poco más divertida que simplemente operando. Vamos a contar cuánto suman las tres caras de cada dado que hay en la línea y escribiremos el resultado en el cuadrado que está al final de esa misma línea. Finalmente tendremos que tener un resultado total. Para ello sumaremos en columna los 5 resultados. A ver si obtenéis el mismo resultado que yo. Para comprobarlo tendréis que esperar al final del vídeo. Escribid en un papel cada resultado y el total si no tenéis la hoja impresa y luego comprobamos. Venga, vamos allá. En esta ficha vamos a recordar los antónimos. ¿Os acordáis de ellos? Los trabajamos en la anterior sesión de clase de memoria. Los antónimos son palabras que significan lo contrario de otra. Si os fijáis, os puse un ejemplo en la ficha. El antónimo de feo sería guapo. Bien, pues ahora tendréis que buscar el antónimo correspondiente a las palabras de la columna de la izquierda. Si os fijáis, están numeradas, por lo que podéis escribir la letra correspondiente de cada palabra y al lado el número de la palabra que elijáis para que sea su antónimo. Venga, a ver si sabéis emparejar todas. En esta tercera ficha tenemos un montón de caras, pero no todas expresan lo mismo. Nos fijaremos en estas expresiones para poner nombre a la emoción que representan. Una vez que identifiquemos todas las emociones, contaremos cuántas caras hay que expresan cada una de ellas. Si os fijáis en el recuadro, hay 30 caras en total, por lo que la suma de las cantidades que hay de cada expresión tiene que dar lo mismo, 30. A ver si coincide. Al final sabremos si os va bien todo el ejercicio. Venga, empezamos. Vamos ahora a volver a trabajar con el lenguaje, pero en esta ocasión lo hacemos con los sinónimos. Si os acordáis, en la ficha número 2 de la clase de hoy trabajamos con antónimos, así que ahora ya os haréis una idea de lo que significa sinónimo. Sería una palabra que significa lo mismo. Ahí os pongo un ejemplo para que no haya ninguna duda. Un sinónimo de guapo sería hermoso. Vamos ahora a pensar en un sinónimo para cada una de esas palabras que os escribí ahí. En esta ficha vamos a trabajar la orientación espacial. Tendremos que imaginarnos cómo son esas imágenes de la izquierda vistas desde arriba. Tendremos que elegir la opción correcta entre las tres posibilidades que os muestro. En el recuadro de la derecha podréis poner el número que le corresponde a cada imagen que, si os fijáis, está acompañada de una letra. A ver qué tal se os da. En todas estas palabras que tenemos ahí tendremos que escribir por orden alfabético los animales que aparecen. Una vez que esto esté hecho, haremos la segunda parte, que sería completar nuestro listado con 7 nombres de animales salvajes. Una vez finalizado el ejercicio, pasamos a la siguiente ficha. En la última ficha de la clase de hoy vamos a llevar a cabo un ejercicio de memoria inmediata. Vamos a intentar acordarnos de los 10 animales con los que trabajamos en la ficha anterior. Serían los 3 que aparecían en medio de las palabras y los 7 mayores que añadimos que eran salvajes. Venga, a ver si os acordáis de todos. Y llegamos al momento de la comprobación. A partir de aquí podéis ver los resultados de los ejercicios. Espero que os vayan muy bien y que pasaréis un buen ratito con esta clase. Os espero en la siguiente, en la número 23. Pasad un buen día.